Hace 8 días miramos la conversión de la mujer pecadora y hoy vamos a enfocarnos en el perdón de la mujer. Yo entiendo que por motivos de estudio separamos como por temas este relato, pero no se dio así, como separada una cosa de otra. Pero para entenderlo, vamos a hoy enfocarnos en el mismo relato, pero para mirar el perdón de la mujer. Estamos estudiando, como lo dijimos hace 8 días, uno de los relatos de conversión más especiales en la Biblia, el relato de la conversión de la mujer pecadora. En los planes de Dios no sabemos si este relato coincide con el momento exacto de su regeneración, o si estamos delante de la manifestación visible de la regeneración. Quizá usted no esté familiarizado con los temas, pero reconocemos que en la obra de redención, en el orden de la salvación, en el ordo salutis, como se conoce, lo primero que viene en la salvación cuando es aplicada a un individuo es la regeneración. Dios primero le da vida a un individuo, luego le da fe para creer, o después de la regeneración viene lo que llamamos la conversión. La conversión incluye tanto arrepentimiento como fe. No es como quizás les han enseñado a algunos de ustedes que uno primero cree y luego recibe vida nueva. Uno no cree primero para recibir vida. Un muerto no puede creer. Alguien enemistado con Dios sin vida espiritual no cree. Primero Dios nos da vida espiritual y luego hay una obra que el Señor produce en nosotros, pero que nosotros la hacemos, que es arrepentirnos y creer. Él la produce en nosotros, pero nosotros somos los que nos arrepentimos y creemos. El punto es que no es fácil saber si este relato corresponde al momento exacto de la regeneración de esta mujer, o si estamos delante de su manifestación visible. Pero no para nuestros intereses por ahora. Lo que queremos resaltar y lo que resaltamos en el sermón pasado fue el hecho de que esta mujer estaba convertida y que así lo manifestó. No sabemos si ya se había arrepentido y se había creído, o si en ese momento se estaba arrepintiendo y creyendo. El punto es que aquí estamos viendo la exhibición de una conversión. Vimos también en el sermón pasado el tipo de mujer que fue convertida al Señor. Una mujer pecadora, indigna, su alma, su reputación manchadas por el pecado. Vimos cómo manifestó a través de su humillación externa el dolor por su pecado, y también vimos cómo manifestó su apego amoroso al Salvador. Asuntos que dijimos, arrepentimiento y fe, son necesarios para una verdadera conversión. Pero mientras esta mujer se humillaba y adoraba al Señor, Simón el fariseo tenía problemas en su corazón. Cuestionaba que el Señor quizá no era un profeta, como decía, porque estaba permitiendo que una mujer de esa categoría se estuviera humillando ante él, y el reproche más, al menos de sus palabras, era que le permitía que le tocara. Es decir, ¿cuál era la expectativa de Simón? Que si él era un verdadero profeta, ni siquiera debería permitir que esa mujer se le acercara ni le tocara. Así manifestaba su justicia propia. Este maestro, que era un fariseo,
manifestaba su mal entendimiento de la obra del Señor, manifestaba su mal entendimiento de lo que es el perdón, la gracia, el arrepentimiento, la fe. Este episodio puso de manifiesto las grietas teológicas de este maestro de Israel. El fariseo dijo para sí, usted lo leyó, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, en el versículo 39. Pero el Dios hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no necesitó que el fariseo dejara salir estas palabras por su boca. La palabra de Dios dice que esto lo dijo para sí, lo susurró en su corazón, pero delante del Dios hombre, delante del Señor Jesucristo, no hay algo que piense el corazón que Él no escuche como si usted lo hubiera gritado. No existe tal cosa. Él no necesita saber lo que sale de la boca porque Él podía y puede y siempre podrá ver lo que hay en el corazón del hombre. Me llama la atención el versículo 40 cómo empieza. Entonces respondiendo Jesús, respondiendo acá, si el otro no hizo ninguna pregunta y si el otro no habló. Pero la Biblia es tan precisa que nos dice que Él le dio una respuesta a lo que Él estaba pensando. Tú no me has preguntado, tú no me has dicho nada, pero sé que hay en tu corazón y te voy a responder a ese cuestionamiento. Y este cuestionamiento fue divinamente respondido. Quiero parafrasear algo, su respuesta como: Simón, no solo conozco a perfección quién es esta mujer y qué tipo de mujer es ella, también sé quién eres tú y el tipo de pecador hipócrita, satisfecho consigo mismo, lleno de justicia propia que tú eres. Tanto te conozco, Simón, que voy a exhortarte y también te voy a llamar al arrepentimiento mediante mi respuesta. Hermanos, el Señor conocía. Y para el fariseo era el cuadro fácil. Aquí había un hombre que decía ser profeta y él lo puso a prueba. Aquí había un hombre bueno, Simón, y aquí había una mujer pecadora. El Señor lo miró de otra manera. Aquí hay un santo, el único santo, el Hijo de Dios, y tengo delante dos pecadores. Uno visible, uno manchado en su reputación, y el otro en más peligro que ella, pecando, blindado en su propia justicia. Así que esta es una lección en la que vamos a ver hoy, es una lección del perdón de los pecados para salvación. Es la lección para que podamos entender, y fue la lección al fariseo, para que entendiera de verdad, de forma bíblica y divina, el perdón de los pecados. Este fariseo necesitaba corregir su opinión, su idea, su doctrina del perdón de pecados, y nos hizo el gran favor el Señor de también corregir la nuestra de paso. Porque, hermanos, debemos reconocer que no solo le pasó a Simón, sino que la mayoría de nosotros tiene enormes fisuras, falta de entendimiento de una doctrina tan clara como la del perdón de pecados. Quizás, y lo que se ve en la respuesta del Señor, y lo que se puede ver con nosotros, es que una de las ideas más erróneas del perdón es asumirlo como un derecho. Ahí está el problema, el mal entendimiento, y es asumir el perdón, no solamente el perdón entre nosotros, sino asumir el perdón divino como si fuera un derecho que el hombre tiene. El sentido moral del hombre ha caído tan bajo que no solo hoy quiere desaparecer
el concepto del bien y del mal, sino que cuando habla del perdón se asume como un derecho. Nuestro país, hermanos, no nos ha ayudado mucho a volver al concepto ni siquiera moral del perdón, porque aquí quien pide perdón entra pidiendo derechos. Es decir, yo voy a pedir perdón, pero primero me tiene que favorecer. Si me favorece, le pido perdón. Y el perdón que se pide no es un perdón justo. ¿Cómo es? Saliéndome un poco del tema, pero quiero que usted mire lo que subyace en nuestro corazón. Que si una persona mató a 100, si dice dónde los enterró, esa es su reparación. Hermano, esa es la miseria diabólica que se ha apoderado de la mente de nuestros gobernantes y de muchos ciudadanos. Es una miseria diabólica. Ni siquiera el diablo pensó así. Pero eso es lo que hay allí abajo en nuestros corazones, que tenemos el derecho a ser perdonados. Hay un dicho: pecar es lo humano, perdonar es lo divino. Si es hombre, que peque. Si es Dios, que perdone. ¿Sí nota la equivalencia? Es decir, somos hombres, tenemos derecho a pecar. ¿Es Dios? Tiene el deber de perdonar. De eso se trata este juego. Este concepto es tan ilógico y falto de toda mediana moralidad que asombra. Si usted presta dinero, el deudor le puede decir, apelando a un derecho: le exijo inmediatamente que me perdone la deuda. ¿Es lógico? Ni siquiera medianamente lógico. El borracho descuidado que le chocó su carro, se baja del carro tambaleando y le exige que le perdone el arreglo de su automóvil. Se lo exijo, porque yo no soy muy hábil conduciendo bajo los efectos del alcohol. Si usted se emborracha como yo, se va a dar cuenta que manejar así es difícil. Entonces, le exijo que me perdone. ¿Qué tal el criminal que le dice al juez: necesito que me perdone mi condena por homicidio premeditado y con sevicia, ya que es mi derecho que usted me perdone? Bueno, esto suena horrible, pero al parecer ninguno de nosotros se escapa de ese razonamiento en el corazón. Y exactamente eso es lo que había subyaciendo en el corazón de Simón, que no entiende el principio del perdón y que en sí está exhibiendo justicia propia. Hay algunas lecciones que vamos a mirar de la parábola del Señor y de la exhortación que hizo. Algunas lecciones de la parábola del Señor. El Señor va a responder como respondían los maestros de su tiempo, pero obviamente los va a superar. Es una respuesta magistral. Cuando se dice magistral, estamos hablando de lo que haría un gran maestro. Y esta respuesta magistral al corazón del fariseo fue a través de una parábola muy sencilla, versículos 40 al 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Te recuerdo que el denario era el pago de un día de trabajo. Es que ya usted más o menos puede saber qué tan endeudado estaba aquel. Y el otro 50 denarios. El punto no es cuánto debían, el punto es que no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
Di pues, Simón, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Los deudores fueron perdonados por el acreedor. Luego hace una pregunta aplicativa, ¿cuál de ellos amará más? Esto lo hace un maestro, hermano. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Simón, pon esta cuerda alrededor de tu cuello y jálala. A ver quién saca la lengua aquí. Las parábolas del Señor llegando al corazón. El Señor le dice, Simón, has juzgado bien el asunto. Has juzgado con rectitud. Y esto asombra, hermanos, porque ellos en su conocimiento podían saber lo que era recto. Aquí, Simón no pensó mucho la respuesta. Para ellos era suficientemente obvio quién amaría más. Él lo vio claro. Y no lo veían, y no veían los principios bíblicos igual de claros, aunque fuera lo mismo. ¿Me hago entender? El Señor muchas veces les reprendió diciendo, ustedes pueden mirar el cielo y vaticinar el clima que va a ser, pero miran a Cristo y no pueden discernir sus tiempos. El Señor se asombró y le dijo a Nicodemo, me extraña que un maestro como usted ignore esta doctrina de nacer de nuevo. Si quiere le doy un repasito por la ley para que se acuerde. Eso ya estaba explicado. Los maestros podían recitar cuál era el primer y más grande mandamiento, pero no podían andar tras él. Creo que Simón no era desconocedor del Salmo 32. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. No lo mira en su iniquidad, él lo sabía. Yo creo que Simón no era desconocedor del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones. Quizás Simón podía recitar tal cosa, pero no podía ver, no podía verse en ellos, no podía ver a la mujer en ese salmo, ni siquiera verse a él en ese salmo, ni en nada. Ellos podían juzgar rectamente las cosas de este mundo, pero no podían discernir las cosas del Espíritu. De manera que vamos a mirar algunas lecciones, e hice 3 parejas de lecciones. 3 parejas de lecciones. La primer pareja va a ser en cuanto al perdón. La primera pareja acerca del pecado, la segunda parejita en cuanto al perdón y la tercera pareja en cuanto al amor. 2 lecciones del pecado, 2 lecciones del perdón y 2 lecciones del amor. No vamos a ver todo eso hoy, pero vamos a empezar con nuestra primera pareja. 2 lecciones acerca del pecado. ¿Qué podemos aprender de la parábola que el Señor le dijo a Simón? Al menos del pecado. Quizá haya muchas más lecciones, pero quiero enfocarme en 2 de ellas. La primera lección del pecado sacada de la parábola es que el Señor le recordó o le enseñó a Simón que el pecado es una deuda. El pecado es una deuda. En la palabra de Dios, el pecado es asemejado a una gran deuda y muchas veces se va a hacer referencia a las cosas físicas para ver si desde allí podemos entender la realidad espiritual. Les recuerdo que el Señor Jesucristo enseñó a orar y entre las peticiones dijo, y perdónanos nuestras deudas, haciendo referencia ¿a qué? A nuestros propios pecados.
en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 25, y uno lamenta que en la mitad haya un título que colocó el editor de la Biblia. No debió ponerlo, porque estamos hablando del mismo tema. En Mateo 18, 21 al 25, usted lo lee bien. Le recuerdo que el contexto está en los procesos que se debe seguir con el hermano que ofende. Llámelo solo, llámelo con testigos, dígalo a la iglesia, o si no, expúlselo. ¿Verdad? Y todo lo que atéis en la tierra, cosas así. Claro, Pedro no dijo, ¿atéis? ¿Eso tiene que ver con demonios? No, él sabía de lo que estaba hablando. Y esta es su respuesta cuando escucha la enseñanza del Señor de perdonar y de decir a la iglesia y de expulsarlo, lo que sea. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, es decir, si esto es así como lo enseñaste, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿En qué contexto está esta pequeña parábola? En el contexto del pecado. Y cuando el Señor quiso ilustrarle esta vez a su discípulo Pedro una realidad del pecado, ¿a qué apeló? Bueno, vamos a hablar de las deudas. ¿Quiere más o menos saber la relación pecado, etcétera? Bien, había un hombre que debía 10,000 talentos. ¿Qué le quiero decir? Que en la palabra de Dios, el pecado siempre es visto como una deuda. Y usted dirá, bueno, a nivel espiritual, ya entendí la parábola. A nivel espiritual, ¿cuál es la deuda? ¿A quién se le adeuda? ¿Qué se le adeuda? Bueno, creo que todo hombre es un deudor de la justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y solo puede ordenar cosas justas. Cuando algo justo debió ser hecho, algo que vino de Dios como una ordenanza, debió ser hecho y no se hizo, eso genera una deuda con la justicia de Dios. Si en su justicia Dios determinó que algo fuera hecho y esto no se hizo, o se hizo lo contrario, pues eso es pecado. Es decir, una deuda. La justicia de Dios en ese momento queda insatisfecha. Aquí hablamos de que alguien queda culpable o deudor, para seguir entendiendo nuestro lenguaje. Ahora, ¿cuál es el deber del deudor? ¿Cuál es el deber del deudor? Pagar, reparar. Pero la Biblia razona así, ya que el que fue ofendido fue Dios, y ya que su justicia está insatisfecha, o la repara o muere. Esos son los términos delante de Dios. Para Dios, el pecado o se repara o usted muere si no puede repararlo. Solo piense en la parábola que acabamos de leer. ¿Cuál era el fin del hombre que no puede pagar 10,000 días de trabajo? Quédese en la cárcel hasta que lo pague. ¿Eso era qué? Hermano, eso era cadena perpetua. O sea, la pena máxima. Salga de ahí hasta que me pague. No puedo. Sí, tome mis tierras, tome mis hijos, tómeme a mí. Pero nunca podré pagar. A nivel espiritual, esas parábolas significan que el que no puede reparar el pecado o la deuda, la justicia de Dios, debe morir. La paga del pecado
es muerte. El pecado es una deuda y todo pecador es un deudor a Dios y a su justicia. Segunda lección acerca del pecado. Que el pecado, según nuestro Señor, es una ofensa irreparable por el ofensor. Entonces pone negro todavía. No solamente que el pecado es una deuda, sino que el pecado es una deuda impagable por el ofensor. En consenso, la Biblia testifica tal cosa, que no hay pecador que pueda reparar el daño, satisfacer la justicia de Dios. En otras palabras, pagar la deuda. No. El pecado es una ofensa irreparable, una deuda irreparable por parte del ofensor, por supuesto, por parte del que le comete. No es tan sencillo, hermanos, que si usted tiene un esfero nuevo y yo se lo quito injustamente y me sorprenden, la ley todavía puede hacer que yo le pague. ¿Y sabe? Y yo puedo pagarle. Es decir, ¿qué le robé? Un esfero. ¿Cómo queda compensado? Con un esfero y, según la Biblia, y un tanto más por abusivo. Para que usted vea cómo razona la Biblia. La Biblia no es simplemente, le robé un esfero, tome su esfero. No, eso tiene unos intereses, digamos así. Y el que ofendía a alguien, recuerde cuando Natán enfrentó a David, David hace uso del sistema legal que él tenía. Si éste robó una oveja, debe pagarla 4 veces. ¿Sí? O sea, la intención se paga, no solo le robé una oveja, tome una oveja. Tome su oveja, pero tome por el daño que le hice. Mi punto es este. La deuda, la justicia divina que el pecado genera es real e impagable. La Biblia expresa en sus parábolas o en sus enseñanzas que el pecado genera un tipo de deuda que el ofensor ningún ofensor puede pagar. No es como el esfero, es algo más grande. En la parábola que leíamos en Mateo 18, dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí el Señor hace uso de una hipérbole para decir que la deuda era literalmente impagable, ¿sabe? Haciendo los cálculos aquí y allá, eso sería el equivalente a trabajar más de 160,000 años. Estamos hablando de un maestro, ¿no? Señor. Así que él hizo uso de la hipérbole, diciéndole, este hombre, la única manera de pagar es que trabajara 160,000 días para él. O sea, no podía pagar. Y con estas parábolas el Señor nos enseña a razonar, no a nivel de las cosas humanas, sino, bueno, despierten a las realidades de lo espiritual. En la tierra quizás se valga ojo por ojo, pero quien adeuda a la justicia de Dios, ¿cómo la podrá pagar? Lo que sería justo de parte del deudor es la satisfacción, la compensación completa, no simbólica. Y aquí es donde está el punto. Nunca deje mover su sistema de justicia de su mente, o si no el mundo se le vuelve al revés a usted. No solo la Biblia, sino el mundo. Si para el Señor el perdón simbólico valiera, esta parábola se queda sin piso. O sea, no, ¿para qué la cuenta? Es decir, que si usted me debiera a mí 10,000 talentos, usted no puede decir, bueno, hagamos aquí un acto simbólico.
de perdón y olvido. Yo le entrego una placa donde digo, perdóneme. Y usted la recibe y eso es un perdón simbólico. Aquí el asunto es de justicia. O paga o condena. Paga o condena. Pero mire el asunto, impagable. El mismo Señor en Lucas 7 es la misma, el mismo principio el que le enseña en el versículo 41 y 42, primera parte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cómo razona el Señor? Él quiere dar a entender, como siempre la Biblia lo hace, como siempre Él lo hizo, que usted y yo aprendamos que el pecado genera una deuda que el mismo ofensor nunca puede pagar. No podemos pagar. No podemos pagar. ¿Quiere más testigos? Muy bien, vaya al libro de Job. Job, capítulo 15, versículos 14 al 16. Note el lenguaje, aunque no se hable de perdón, de deuda, cosas así. Note el lenguaje aunado de la Biblia, como si Dios quisiera decirnos, el reino de Dios se maneja con otros principios. Job 15, 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía. Algo así como, ni siquiera los santos son confiables para Dios. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Este es el punto. Es decir, mire, por contraste, si hubiera santos, claro, el cielo limpio, si ni siquiera el cielo es un lugar apropiado para la santidad de Dios, ¿qué pensar del hombre que bebe la maldad como agua, el hombre abominable y vil? ¿Se ha untado usted de grasa? De esa grasa, sí, quemada con barro de carro, de esas de las uniones. Ahora quiero que piense en esta parábola, piense que usted es sumergido en eso. Ahora haga esto. Pase esta prueba. Allí está un conjunto de servilletas blancas. Páseme una limpia. ¿Puede o no puede? No puede. Usted dice, la voy a coger con mis 2 deditos. Bueno, no importa, le va a dejar 2 manchitas allí. No puede, no puede. El punto es, el pecado es tan invasivo que ni siquiera los dientes, Santiago, la tocaría sus labios. Es imposible. ¿Cómo un hombre sucio, vamos a hacer espiritualmente, va a presentar una reposición limpia a Dios? Todo intento que hagamos para presentarlo limpio ya está manchado. Por eso es impagable. ¿Qué tal? Job 25, 4 al 6. Job 25, 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Mire desde dónde venimos, engrasados de pecado. He aquí ni aun la misma luna será resplandeciente, es decir, delante de él, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Quiero que entienda el lenguaje de la Biblia. Hay algo que nosotros, por estar muy involucrados en las cosas de la tierra, perdemos de vista, y es la santidad completa de Dios. Ahora, quiero
que no me malentienda un asunto. Quizá para el momento usted empiece a razonar muy bien. Si hay muchos pecados, yo estaré más manchado. Si hay menos pecados, estaré menos manchado. Bien, también tengo que corregir ese pensamiento en usted. La verdad de la Biblia, aunque a veces usted al leer las parábolas piense que el asunto es así. Uno debe 500, el otro debe 50. Usted dirá, uy no, aquí hay uno está terrible, el otro está en una condición un poco mejor. Si así razona, creo que ha tomado la parábola y la ha desviado por el lado. El punto de la parábola es enseñarnos que la deuda es impagable. No decir si son muchos o pocos. Así hubiésemos cometido un solo pecado, ese pecado genera la deuda irreparable. La verdad no es si usted ha cometido 1 o 10,000, el asunto es que el pecado provoca la justicia y la santidad de Dios, la desafía. Le pongo este otro ejemplo. Tenemos una piscina como este templo así de grande, piense, pero no llena de agua, sino de gasolina. ¿Ya? La tenemos llena. Mi pregunta es, ¿qué pasa si 100 personas prendemos cada uno un fósforo y la echamos? Mano, ¿cuánto se demora eso en prender? Vea, y usted no alcanzaría ni a voltearse cuando ya el fuego se le viene atrás. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si uno solo prende un fósforo y lo arroja? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora quiero que entienda que no importa si usted ha arrojado 10,000 pecados a la justicia de Dios o solo uno. La justicia de Dios se enciende por el pecado, sea uno, sean 10,000. ¿Ya lo entiende? Así razone, por favor. No diga, uy, le va mejor al que arroja un fósforo, porque el otro arrojó 500, pero yo uno. No, mi hermano. El efecto a la justicia de Dios es exactamente el mismo. Usted dirá, qué bueno lo de la piscina, pruébeme eso con la Biblia. Yo le digo, Adán. ¿Cuántos fósforos arrojó a la piscina de la santidad y la justicia de Dios? ¿Cuántos? 1. Y por un pecado, él quedó sumido en la miseria, y no solo él, sino toda la humanidad con él. Esa es mi prueba. Por un solo pecado. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Nota? Justicia, pecado, condenación. Justicia, pecado, condenación. Y mi punto es, ¿se habla de pecados? Aunque sea 2, no. La justicia por un solo pecado quedó encendida y vino y alcanzó al ser humano. Y esto es bueno que lo sepa, querido hermano. Si usted no razona así, aun siendo pecador, va a alimentar su justicia propia. Y le voy a decir por qué. Porque siempre va a haber alguien que arroje más de un fósforo a esa piscina. O alguien en este mundo va a arrojar más fósforos que usted. Y si usted razona, uy, es que él votó 20, yo 15. No, mi hermano, razone bien, que así usted haya votado 1, la justicia de Dios se ha encendido. En el Catecismo Mayor, yo quiero que el próximo año, en todas las familias, estudiemos el Catecismo Mayor.
es muy rico esto. Pero bien, en la quinta, cuando habla del Padre Nuestro, en la quinta petición que dice, perdónanos nuestras deudas, ¿qué rogamos en la quinta petición? Dice el Catecismo, allí reconocemos que nosotros y todos los demás somos culpables tanto del pecado original como del actual, y por lo mismo deudores a la justicia de Dios, y que ni nosotros ni las otras criaturas pueden dar la más mínima satisfacción por esa deuda. Ni la más mínima. Ahora yo le pregunto, haya arrojado un fósforo o 10 o 20, ¿cómo apagaría eso? Apáguela. No se puede pagar. ¿No es misericordioso el Señor diciéndole, Simón, respóndeme esto? Déjame ver tu teología del pecado. Porque de acuerdo a tu teología del pecado, vas a entender la teología del perdón. Tú estás parado en un pedestal juzgando a esta mujer, porque quizá esta mujer ha hecho lo que más ha podido para encender el fuego de la justicia de Dios. Pero Simón, tú no eres distinto. Tú no eres distinto. 2 lecciones del perdón. Recordemos qué es lo que debemos, o a quién, a Dios, a su justicia. Y le he enseñado que la justicia o es satisfecha o el pecador debe morir. Primera lección del perdón sacada de esta parábola, que el perdón de Dios es un indulto de gracia. El perdón de Dios es un indulto de gracia. El perdón puede ser definido de forma muy general como el abandono por parte del ofendido de hacer justicia. De una forma muy general, el perdón es definido como el abandono por parte del ofendido, escuche, no del ofensor. El ofensor quisiera que no hubiera justicia. No, aquí el que abandona su derecho de ser reparado es el ofendido. El ofendido, cuando renuncia a su derecho de ser reparado, eso es perdón. El perdón es un indulto, es decir, el eximir de responsabilidades al deudor. El eximir de la consecuencia legal al ofensor. En cualquier caso, piense que un mal acto produce una culpa o una pena o una deuda, la cual debe ser reparada o satisfecha de forma justa o equitativa. El perdón, por el lado del ofendido, es cuando él abandona el derecho de ser reparado, satisfecho, pagado o compensado. Abandona el derecho. Escuche, abandona el derecho. Porque si él ejerce su derecho, ¿qué deberían hacer con él? Pagarle. Ese es su derecho. Eso es a lo que el ofendido tiene derecho. Escuche, el ofendido tiene derecho. Él no está obligado a perdonar. La obligación para con él es pagarle. Pero cuando él abandona su derecho a ser compensado, eso es lo que se le llama perdón. Por el lado del ofensor, ser perdonado es verse eximido de reparar o satisfacer la deuda. Es cuando se le quita la responsabilidad de que pague lo que es justo. Por eso el perdón jamás es un derecho, queridos hermanos y amigos. Siempre, siempre, siempre el perdón es una gracia. Si no se perdona y más bien se exige lo que es justo, el deudor no puede exigir ser perdonado.
Si al deudor se le mira y se le dice pague, el deudor no dice, uy, qué injusto. No, pague porque eso es justo. Si un deudor tiene que pagar y se le cobra porque se siente mal, se le está cobrando exactamente lo que debe. Si un criminal se le condena y paga una deuda, no se debe sentir menoscabado por la justicia. Exactamente está compensando la justicia. Hizo lo que es correcto. Dejarlo afuera sería criminal. Si un pecador es llevado a la muerte, eso es justo. Eso es apenas equitativo. Si usted está nadando en esa piscina y bota el fósforo, lo más justo es que sea consumido. Si usted peca, como todos lo hacemos delante de Dios, que muramos, eso es apenas justo, ni más ni menos de lo que se merece. Simón el fariseo debería entender que todo pecador es un deudor que no tiene cómo pagar. Este maestro de Israel debería aprender del maestro esta lección, que a menos que del cielo venga el indulto de gracia, que a menos que del cielo venga de gratis, el pecador tendrá que responder por la justicia divina, por lo que es justo, no importa si son 500 denarios, 50 o 1. Nadie tiene cómo pagar, y a menos que se reciba por pura gracia el perdón del pecado, nadie sería perdonado. Creo que fue muy diciente el Señor aquí, diciéndole a este hombre, en otras palabras, Simón, tú también eres pecador, quizá no tan visible, pero pecador y por lo cual deudor. Y Simón, a menos que yo use de la misma gracia que usé con esa mujer, contigo no serás perdonado. Déjeme hacerle aquí un ajuste, una claridad, porque si usted ha razonado bien hasta aquí, hay algo que no lo ha debido dejar tranquilo. Muy bien. Usted dice que Dios es justo, sí. Que el pecador le debe, sí. O paga o muere, sí. ¿Por qué mira a ciertos individuos y les perdona la deuda? Eso no es justo. Eso es gracia, sí. ¿Y la justicia? ¿No me dijo que Dios es justo? ¿O paga o muere? ¿Qué hace Dios con la justicia? Ah, sí, tapémosla. No, hermanos, Él no es nuestro presidente. ¿Qué hace Dios con la justicia para poder perdonar a alguien? Y déjeme afirmarle, recordarle y aclararle que el perdón de Dios es por gracia hacia un individuo, porque descargó su justicia en su sustituto. Alguien debería morir. Alguien debería ser consumido por la justicia de Dios. El perdón es gratis para el ofensor, porque le costó la vida al mediador, al sustituto, al representante, al fiador. En unos, el Señor muestra gracia, renunciando el derecho a darles lo que es justo, porque cuando vio a su Hijo, que es el sustituto de ellos, le hizo correr toda la deuda, todo lo que es justo a Él. A menos que ellos tuvieran un representante, esto sería de gracia, pero injusto. Por eso la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar. Mire que cuando perdona, no deja de ser justo, porque castigó a uno.
Hubo la muerte del ofensor, en este caso no el que ofendió, pero el que asumió el papel por ellos. Cristo fue inmolado, muerto, quebrado, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ve? Unos salvos, pero el Hijo no fue escatimado. El Señor quita la mano para decir, mis 500 denarios, mis 10,000 talentos, la esconde, pero porque se la pidió a nuestro Redentor amado. Y Él murió en la cruz. En verdad murió, la máxima pena. Por eso puede haber perdón para un pecador arrepentido. Porque Jesucristo fue a la cruz por su pueblo. Y mi segunda lección, que el perdón en este contexto es sinónimo de salvación. A veces el perdón de pecados, en algunos textos, se ve que hace parte de todas las obras que Dios hace para salvar a alguien. ¿Me hago entender? Regeneración, adopción, perdón, reconciliación, hace parte de la obra. Pero en otros pasajes, el perdón de pecados es sinónimo de salvación. Es tan fuerte esta obra que el Señor hace, que a veces decir que alguien es perdonado es decirle que ha sido regenerado, justificado, adoptado, reconciliado con Dios. A veces, hermanos, lo que quiero que usted mire esta obra tan superlativa de Dios, que es tan importante que a veces la palabra de Dios habla del perdón como sinónimo de toda la obra de salvación. ¿Sabe por qué? Porque esencialmente la salvación consiste en eliminar el estorbo que no permite que entre Dios y nosotros haya comunión. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se elimina esto? A través del perdón. A través del perdón. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Efesios 1 se está hablando de nuestra salvación. ¿Cómo se habla de la salvación? Perdón de pecados. Así que ser salvo, ser justificado, tiene ahora otro sinónimo: ser perdonado. Ser cristiano verdadero es también ser perdonado. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Algo así como les escribo a ustedes, hijos, porque ustedes son salvos, por eso les escribo, han sido perdonados. Quiero terminar con esto. Yo quiero hablar a su conciencia, pues al parecer muchos hombres no piensan así de su pecado como de una gran deuda delante de Dios. La mayoría de hombres sobrevive en esta tierra pensando que tienen cierta capacidad para satisfacer la justicia de Dios. Peco y entonces hago una señal con mi mano y eso borró el pecado. ¿En serio? La mayoría de hombres subsiste con una idea de que el hombre puede compensar la deuda con algo. Claro, ya no subimos a Monserrate, ya no pagamos promesas, ya no hacemos ese tipo de votos sacramentales, pero aún a veces intuimos en los creyentes que cuando pecamos, nosotros podemos llegar a hacer algo para compensar la deuda. Y si usted piensa así, ese pensamiento es el que lo aleja de arrepentirse. Mientras usted siga manteniendo en su mente que algo pueda hacer para compensar el pecado,
usted siempre se alejará del arrepentimiento y de la cruz de Cristo. ¿Quiénes se arrepienten y se abrazan a la cruz de Cristo? Exactamente los que razonan: no puedo pagar, no puedo compensar, no puedo satisfacer en nada la justicia de Dios. Me arrepiento de haber pecado. Perdón por pecar. El hombre siempre va a echar mano a sus obras pecaminosas para pagar la deuda. Eso es tan ilógico como echar mano del saldo en rojo para pagar la deuda. ¡Saldo en rojo! ¿Qué va a coger aire para pagar la deuda? Muchos parecen pensar que sus pecados son de una categoría especial, inofensiva. Temo aún por los niños y jovencitos que son criados en familias cristianas, que piensan en su alma y dicen para sí: yo no he robado, yo no he estado en vicios, no me he rebelado a mis padres, yo soy inteligente, yo soy hacendoso, yo soy bueno. Yo te diría, querido niño, querido jovencito, que la raza humana cayó en pecado solo por un pecado, y tú has hecho más que eso en tu vida. Tú has pecado más que una vez. Tú has hecho cosas peores que las que hizo Adán. Adán pecó una vez y se sumió en condenación. Tú has hecho más que ese hombre. Y quizá lo cometiste cuando ni siquiera te acordabas. Si tan solo fuera un pecado, pero hemos hecho más. Hombres, mujeres presentes, independientemente su edad, su profesión, su estrato, debemos arrepentirnos de pecar y creer en el Señor, pedir perdón por gracia, pedir perdón como misericordia, rogar, no por un derecho, sino pedir que se nos indulte el pecado. No seas como Simón el fariseo, pensando que esto no tiene que ver contigo, cuando precisamente es contigo que tiene que ver. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás el perdón por su nombre. Nada de lo que hacemos los pecadores merece el perdón. Y aunque el arrepentimiento es condición para el perdón, el arrepentimiento jamás merecerá el perdón. Porque aún nuestro arrepentimiento es de lo más imperfecto que pueda haber sobre esta tierra. Esa causa de Cristo es por su gracia. Es creyendo en el que se entregó por los pecadores, el único que apagó la justicia de Dios. Querido hermano, Cristo es tu Salvador. ¿Recibiste el perdón por gracia? ¿Sabes? Me extraña que no caigas sobre tus rodillas y enjugues los pies del Salvador con tus lágrimas. Me extraña que no hagas eso. Recibiste lo más grande, la justicia de Dios aplacada sobre ti. La mujer pecadora hizo lo que debería hacer alguien que ha sido perdonado. Sin pensarlo mucho, cayó a los pies del Señor en adoración. No sé si vayas a llorar con tus ojos, pero al menos tu corazón siempre debe llorar de gratitud y adorar al Señor por los pecados que se te han perdonado.
porque tú ni siquiera quisieras que uno de ellos fuera expuesto en esta pantalla esta mañana. Ni uno de ellos. Saldrías corriendo de vergüenza delante de tus hermanos si tan solo un solo de tus pensamientos impuros se presentara aquí. Pero no han sido unos, han sido miles los que el Señor ha tapado con su sangre. Hermanos, eso debería doblar nuestras rodillas en devocional diario. Porque diariamente somos perdonados. ¿Cómo puedes pasar un día sin decir gracias por Cristo? Gracias por su justicia. Gracias por el perdón. ¿Hay algo más que debas adorar al Señor un día? Me duele que pasen creyentes que no oren a diario. Mi pregunta es, ¿será que han encontrado la manera de no pecar un día? ¿Que al otro día pueden no orar? ¡Qué interesante! Quiero hablar contigo. Enséñame cómo se hace eso. De pasar al menos 5 minutos sin pecar. Y enséñanos por qué no vas al trono de la gracia todos los días. Quizá aprendamos de ti. Pero a los pecadores, hermanos, se nos ha dado un perdón inicial, pero de ese mismo perdón seguimos bebiendo todos los días mientras tengamos un remanente de pecado que mortificar. Todos los días, todos los días. El único día que no pedirás perdón es cuando seas recibido en gloria. Gloria a Dios por el perdón por gracia, la única manera en que pecadores como nosotros fueron recibidos a la comunión con nuestro Señor. Oremos.